a hablar sobre la oración. Tome notas de lo que usted considere que necesita, y si no, puede adquirir el video o el audio, y muy pronto también en CD la enseñanza. Hermanos, si preguntamos qué es la oración, fíjese que aún en español existe la palabra oración. Uno le dice al alumno, hágame una oración. Y entonces una oración es el conjunto de varias palabras que establecen una verdad o hacen un sentido, ¿verdad? También en lo espiritual, la oración tiene una connotación similar. Cuando usted habla de que alguien es un buen orador, está hablando de alguien que habla muy bien, que expone muy bien la palabra. O sea que orar implica diálogo, implica conversación, pero sobre todo implica comunión. La oración establece comunión, una unión común, establece comunicación y comunión, pero en este sentido yo quiero quedarme con la palabra comunión. Y cuando hablo de comunión estoy hablando de la comunión con Dios, por supuesto, porque oramos a Dios, ¿verdad? Entonces, si es una comunión, que si ponemos la palabra a la inversa quiere decir unión común, entonces la oración no puede ser de una sola vía. Tiene que ser de dos vías para que se establezca o se entable una comunión o una comunicación o una relación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces oración sencillamente es comunión. La Escritura nos dice en Salmos 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Si nosotros queremos tener una oración o una vida de oración exitosa en nuestra comunión con el Padre, el primer requisito sería que fuéramos temerosos de Dios o temerosos de Jehová, porque Él solo entabla comunión íntima con aquellos que le temen. Y a esos Él da a conocer su pacto. ¿Cuál es su pacto, hermanos? Es la vida de Jesucristo misma ofrendada por nosotros, sellado con sangre. Es un pacto para vida. Él murió para que nosotros viviéramos. A los que le temen es que Él les da la revelación de su pacto. Su pacto, dice Jeremías 33, que consiste en que Él pondrá sus leyes en nuestras mentes y nuestros corazones, que Él mismo nos enseñará, que seremos enseñados por Jehová. No tendremos necesidad de que nos enseñen. Eso quiere decir que en la comunión íntima que tenemos con Dios a través de su Espíritu Santo, su palabra es revelada y es esculpida en nuestros corazones, no solo en nuestra mente. Entonces la oración tiene el propósito de entablar esa comunión con Dios a través de una íntima relación cimentada en el temor de Jehová. Usted no puede tener comunión a través de la oración con un Dios al cual usted no le ama con respeto, por el cual usted no tiene temor. Si no tenemos temor de Dios, fácilmente vamos a transgredir la ley de Dios. Y cuando estamos en transgresión, aunque oremos 2 horas, 5 horas, 10 horas, el Señor no escucha la oración del pecador, dice la Escritura. El que practica pecado, el que transgrede la ley, que no tiene temor de Jehová, no puede tener una íntima relación con Dios, aunque diga que pasa horas de rodillas. ¿Estamos de acuerdo en esto? O sea que la comunión con Dios está basada primeramente en la condición del corazón. No es en cuánto hablamos, sino con qué corazón hablamos. Entonces la oración es dirigida al Padre, es dirigida al Señor para mantener una relación de intimidad y conocerle mejor a Él y que Él nos conozca a nosotros. Cuando hablamos de oración, hermanos, por supuesto hay una oración personal, hay una oración familiar, hay una oración congregacional. Pero cuando hablamos de íntima comunión, estamos hablando de la oración personal que todo creyente debe de tener. La oración congregacional no suple o no suplanta la oración personal.
Alguien puede decir, no, si yo vengo todos los días a las 5 de la mañana a la torre a orar, pero si usted no ha tenido un tiempo de oración personal con el Señor, de nada sirve, porque usted no puede estar orando, intercediendo por otros, levantando delante de Dios los problemas o situaciones de la ciudad, de la nación, de la congregación, si usted no mantiene una íntima relación y comunión con el Padre al cual usted le va a orar para pedir. Entonces, eso va por niveles. Primero es entablar la comunión íntima a través de la oración personal. Y tampoco es que usted va a decir, no, es que yo oro con mi esposo, es que ahora nosotros nos llevamos tan bien, estamos tan unidos, que entonces nosotros ya tenemos un altar familiar y solo juntos oramos todos los días. Eso está bueno y es excelente. Pero antes de tener esa oración así con su esposo, necesita tener la oración personal íntima con el Señor, porque allí es donde usted se desnuda delante del Señor. Allí es donde usted se expone delante del Señor. En ese tiempo de intimidad es cuando usted se descubre delante del Señor. Y usted es transformado por Dios. Dios le conoce a usted y usted conoce a Dios. Cuando hablamos de oración necesitamos un modelo. Y nuestro modelo para todos siempre es Jesús. Jesús es nuestro modelo de oración. ¿Sabe usted cuándo oraba el Señor Jesús? Le voy a decir cuándo oraba, mire. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, eso debe haber sido las 4:30 de la mañana, ¿verdad? 5, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Así que si usted quiere saber cuándo oraba, número 1, oraba muy temprano en la mañana, cuando aún era muy oscuro. Ese era uno de los tiempos que él oraba. Vamos a ver cuándo más oraba el Señor. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Quiere decir que estaba orando por la tarde. Fíjese, estaba orando por la tarde porque despidió la multitud, subió al monte a orar aparte. Estaba orando y ya después le llegó la noche. Quiere decir que estaba orando por la tarde, ¿verdad? Entonces oraba muy oscurito en la mañana, oraba en la tarde. Y Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea que también oraba toda la noche. ¿Cuándo oraba el Señor Jesús? En todo tiempo. Temprano en la mañana. De seguro hay otro verso por ahí que dice que oraba a mediodía, ¿verdad? Pero bien oscuro de la mañana, en la tarde, en la noche, pasaba toda la noche. Entonces el Señor Jesús oraba todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo que el mejor modelo que tenemos es Jesús? ¿Para qué buscar otro modelo si tenemos al Señor Jesús? No me imite a mí, que yo soy un mal modelo en cuanto a eso. Imite a Jesús. Yo trataré de imitar a Cristo. Y en lo bueno que yo haga, que Cristo hizo, ahí imíteme, por favor. Pero Jesús es nuestro modelo. Y él oraba en todo tiempo. ¿Con quién oraba Jesús? Mira, esto es sencillito. Esto a los niños se les puede enseñar esto, ¿verdad? ¿Con quién oraba Jesús? Uno oraba solo, pero esto no es para fomentar la doctrina de los Jesús solos, ¿verdad? Sino que solo le estoy diciendo que él oraba solo. Dice Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba él solo para tener comunión con el Padre y orar allí. Pero él también oraba con 2 o 3. En Lucas 9:28-29. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, o sea, Santiago, ¿verdad? Y subió al monte a orar. Aquí estaba orando con sus 3 discípulos que estaban más cerca de él. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces, tanto oraba solo como oraba también con los 3, y seguro que oraba con todos los discípulos, con los 12 también. Y fíjese, primero, ¿verdad? Él oraba en intimidad con el Padre y entonces ya después iba con los discípulos. Mateo 18:19, Jesús promovía que se hiciera oración estando 2 o 3 de acuerdo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la oración de acuerdo es una oración muy poderosa. Pero el acuerdo tiene que ser
espiritual. No solamente es que, ven hermano, vamos a ponernos de acuerdo sobre tal cosa. Tiene que haber un acuerdo con la palabra de Dios, porque lo que nosotros oremos o pidamos tiene que ser en base a lo que dice la palabra de Dios, porque no vamos a pedir contrario a la palabra de Dios. Pero tiene que haber un acuerdo en el espíritu. Tiene que haber un acuerdo espiritual. Y entonces nos ponemos de acuerdo y en esa unidad pedimos sobre cualquier cosa, dice, y nos será hecho. Entonces, por eso yo creo que hay mucha autoridad y mucha fuerza en los tríos de oración o en las parejas de oración, que es importante que oremos dos de acuerdo por un objetivo o por algo que nos pongamos de acuerdo. Hay veces que hay un problema familiar o alguien que necesita conversión en la casa y entonces usted puede decirle a otro miembro de la familia que son cristianos, vamos a ponernos de acuerdo por la salvación de esta persona y vamos a comenzar a orar en acuerdo por esta situación, por este objetivo. Se ponen de acuerdo y estamos seguros, porque la palabra lo dice, que el Señor va a responder y que la situación se va a resolver. ¿Cómo orar? Jesús nos dio una manera, una instrucción de cómo orar en Mateo 6, del 6 al 7, pero quiero decirles que esta instrucción de cómo orar se refiere a la oración privada, a la oración personal, no se refiere a la oración congregacional, porque muchos agarran esto también como una excusa de que ya no van a orar en la iglesia o no van a orar en la torre de oración, porque Jesús dijo que solo hay que orar con la puerta cerrada en el cuarto. Entonces, esto se refiere a la oración personal, que les digo que es prioritaria, y que después de ello, entonces ya podemos pensar en la oración congregacional. Y dijo el Señor Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, o sea, para que tenga privacidad, intimidad con el Señor, cerrada la puerta, no para que el niño esté entrando y saliendo y le esté preguntando cosas, sino que es un tiempo de privacidad. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No era que el Señor tuviera algo en contra de los gentiles, sino que Él está hablando particularmente de los griegos. O sea, las filosofías, los sofismas, las maneras persuasivas de hablar. Los griegos eran muy dados, ¿verdad?, a la retórica. Y entonces, claro, venían y con mucha palabrería creían que por eso podían impresionar a Dios. A Dios no le impresiona la palabrería. Al Señor le impresiona un corazón humillado. Entonces no importa qué tantas palabras use o rebuscadas, inclusive si las pronuncia correcta o incorrectamente, eso no es importante para el Señor, sino que lo que importa que usted esté ahí en intimidad con Él, en privado con Él, con un corazón ligado al de Él, con un corazón humillado que pueda mover el corazón del Señor. Entonces quedamos en que esta palabra es para la oración personal. Seguimos cómo orar. Entonces, la primera condición al orar es creyendo. No solo estoy hablando de la oración para pedir, sino que aún de la oración de gratitud, de la oración para alabar a Dios. Todo tiene que hacerse creyendo. Marcos 11:25 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermanos, si usted ora por algo, pero está dudando, no lo va a recibir. Es más, usted tiene que creer que lo recibió desde que oró, aunque después se manifieste. Entonces, una característica, una condición es que usted ore creyendo. Creyendo. El creer aún viene del Señor y es una condición del corazón, no es una condición mental, sino que el creer está en el corazón. Y si usted cree, cuando está orando, le va a venir lo que usted está pidiendo. Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué sentido tendría ir al Señor, arrodillarnos delante del Señor, si tenemos duda? Si Él es o no es, si Él existe o no existe, si Él es proveedor o no, si Él nos va a dar o no nos va a dar. Necesitamos ir con esa certeza
con esa credibilidad de que Él es, de que Él está, de que Él nos escucha, que Él es un Padre bueno, para que podamos recibir lo que estamos pidiendo. Seguimos con orar con fe, que es bien parecido al creer. Santiago 1, 6, 7, pero pida con fe, esto es para pedir, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros pedimos sin fe, no pensemos que vamos a recibir, sino que para poder recibir tenemos que pedir creyendo y con fe en aquel que da todas las cosas. Entonces la fe es una condición necesaria para orar. Ahora, en cuanto a la congregación o la oración congregacional o de 2 o 3 o más, es necesario orar en unanimidad. Hechos 1:14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire que perseveraban unánimes en un mismo ánimo. Cuando nosotros oramos congregacionalmente, normalmente hay una persona que lleva la dirección de la oración o la voz de la oración, y los demás están ahí para apoyar en el mismo ánimo, en el mismo sentir. Tienen que estar unánimes. No puede ser que uno esté orando por una cosa y el otro por otra, o que el que está dirigiendo está llorando en gran quebranto y los otros están en danza y en gran júbilo, ¿verdad? Tiene que estar unánimes en el mismo sentir, en el mismo pensar. Un solo ánimo, una sola alma. Así estaban los hombres y mujeres en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Otra característica de cómo debemos orar, hermanos, ya dijimos, con fe, creyendo, unanimidad cuando es congregacional, y con perseverancia. Efesios 6:18, también el ejemplo anterior de Hechos 1:14 hablaba que perseveraban unánimes, pero en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere decir perseverancia, hermanos? Que si usted vamos a decir que hay hermanos que están orando por la unidad pastoral. Hay 2 hermanos aquí que están orando de acuerdo por la unidad pastoral. Entonces ellos tienen que perseverar unánimes en la unidad, orando, pero perseverando cada día, cada semana, perseverar en la oración, porque a veces entramos en conflicto y dicen, bueno, ¿cómo es la cosa? Si oro por lo mismo es como que no tuviera fe. Pero entonces, y si no oro suficiente, es que no soy perseverante. O sea, debemos de orar con perseverancia, pero el Espíritu de Dios, que es el que nos guía, nos hace saber cuándo es tiempo de dejar de orar por eso. No necesariamente porque ya lo vimos con el ojo natural, pero porque el Espíritu Santo nos hace experimentar que la victoria ya fue dada, que eso ya fue roto, que ya fue otorgado, y que eso en el nivel espiritual ya fue dado, y que esa oración ya, entonces ya después perseveramos, pero en dar gracias, dando gracias porque ya recibimos aquello por lo cual estábamos orando. Pero la perseverancia es un factor muy importante. Muchas veces, hermanos, esto es como, ahorita se me ocurre un ejemplo. Si usted tiene un cáñamo, una cuerda o un lazo grueso y usted quiere romperlo, y usted no tiene, vamos a decir, una cegueta, un serrucho, entonces usted dice, bueno, aquí aunque sea con una piedra, dice usted, lo voy a moler hasta que se rompa. Pero si usted solo le da 2 golpes, no se va a romper. Tiene que perseverar y perseverar hasta que se va adelgazando y adelgazando, y hasta que llega un momentito que se rompió. Entonces lo mismo es con la oración. Tiene que ser perseverante hasta que usted reciba del Espíritu Santo que es tiempo ya y que está recibiendo la respuesta. Otra característica es con constancia. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué quiere decir constantes, hermanos? Constantemente, continuamente, siempre, en todo momento. Persistentes, continuo, todos los días, constantes. No es que hoy voy a orar y a las 2 semanas me acordé otra vez, me despierto a las 3, hoy me acosté sin orar. No, constantes, para que nuestra vida espiritual sea edificada.
Seguimos, ¿cómo orar con eficacia? Santiago 5:16, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y esto puede incluir sanidad interior, sanidad física. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces nosotros decimos que la oración del justo puede mucho. No es cualquier oración del justo, es la que es eficaz. Y eficaz es aquella que va al blanco, directa, que quizá no lleva muchas palabras, pero que es efectiva, es eficaz, tanto por la condición interior del que está orando como por la forma de orar. Una oración que es eficaz es la que siempre se hace en base a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, siempre lo cumplirá. Entonces, esa es la oración eficaz. Ahora, ¿por qué orar? Lo primero, debemos orar porque es necesario. Esa es la primera. Lucas 18:1 dice que también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No solo dijo Jesús que era necesario orar, sino que dijo que era necesario orar siempre. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros debemos orar cuando hay necesidad, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando hace frío, cuando hace calor. Hay que orar siempre, ya sea para pedir o para dar gracias, ya sea para quebrantar o para romper o para bendecir, pero el Señor Jesús dijo que es necesario orar siempre, y Él le refirió una parábola. Y si Jesús nos está diciendo que es necesario orar siempre, lo menos que podemos hacer es acatar lo que Él dice. Otra razón por la cual debemos orar es porque en la iglesia del Señor se necesitan obreros. Lucas 10:2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor, o bien orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Hay mucha necesidad en el mundo, pero hay pocos obreros consagrados al Señor para ir al mundo para recoger la mies. Entonces el Señor Jesús les decía a sus discípulos que debían orar o rogar al Señor para que Él enviara más obreros. El Señor es el que llama a los obreros y Él es el que envía a los obreros. Otra razón por la cual orar o por qué orar es por el favor de Dios. Malaquías 1:9 dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros vamos a hacer un trámite, a confrontarnos a una situación difícil, y entonces podemos orar por el favor de Dios para esa determinada transacción que vamos a hacer o ese trámite. El Señor nos dé favor y que cuando vayamos a hablar con la persona, ese favor de Dios haga que la persona responda favorablemente. Pero allí hay una premisa. Malaquías les dice, pero si ustedes están transgrediendo la ley o están en pecado o están haciendo tales cosas, Dios no les puede escuchar y darles favor. O sea, el favor de Dios viene a través de la oración, pero cuando estamos viviendo una vida de integridad. Siempre para que se cumpla lo que pedimos en oración, hemos de llevar una vida de integridad. Ahora, ¿para qué orar? En primer lugar, para vencer la tentación. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, aquí no dice que usted debe orar para que no sea tentado, sino para que no entre en la tentación. O sea, la tentación siempre va a venir. Todos nosotros necesitamos ser tentados. Óigame bien lo que le digo. Es necesario que seamos tentados en todo, porque aún Jesús fue tentado en todo. Dice que Elías era varón sujeto a pasiones, fue tentado en todo. Todos nosotros hemos de ser tentados en todo para que sea probada la condición de nuestro corazón, para que sepamos qué tan afirmados estamos. Ahora, ¿para qué oramos? Para que no entremos en la tentación, para que no sucumbamos a la tentación, para que la tentación no se enseñoree de nosotros, sino que al ser tentados podamos rechazar la tentación y no entrar en ella. ¿De acuerdo? Entonces es que nos libre de entrar en la tentación. No le vamos a pedir al Señor que no haya tentaciones,
porque entonces perdemos la oportunidad de ser ascendidos, perdemos la oportunidad de graduarnos en determinadas áreas. Las tentaciones tienen que venir, sobre todo, hermanos, si usted reprobó en un área, tiene que venir otra vez la tentación hasta que usted pase el examen. Hemos de ser tentados en todo, pero le pedimos al Señor que nos ayude para no entrar en esa tentación, que nos guarde en todo tiempo. Esto es más que todo para los varones esposos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, o sea, con las hermanas, ¿verdad? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando el apóstol Pedro está diciéndole esto a la iglesia o a la congregación, está hablando de matrimonios en el Señor y le está diciendo a los varones que no las subestimen, sino que las consideren como coherederas. Eso quiere decir que son herederas juntamente con Cristo de la vida eterna. Eso quiere decir que no hay diferencia entre él y ella, que ambos son coherederos. Que no la miren como un trapo viejo, que no la miren solo como la que cocina, la que lava, la que trapea, sino que la vean como una coheredera juntamente con Cristo Jesús de las cosas del reino y de la vida eterna. Si nosotros vemos a nuestros esposos o los esposos ven a las esposas como coherederas de los bienes del reino, si las ven primeramente como hermanas en Cristo, como siervas del Señor, entonces las van a tratar con respeto, las van a tratar con delicadeza, van a respetar al Cristo que está en ellas, van a respetar la unción de Dios en la vida de ellas, las van a tratar con delicadeza porque también son herederas del reino del Señor. Entonces, aquí Pedro realmente es como que él tuvo la revelación de que ya en Cristo no hay varón ni mujer y que el Señor no hace acepción de personas, que deben de tratarlas como una hermana, como una heredera del reino, para que su oración no sea estorbada. En otras palabras, todo varón cristiano casado con una mujer cristiana que no le da a ella el lugar de heredera del reino, también igual que él, o que no la trata con delicadeza como un vaso más frágil, quiere decir que el varón también es un vaso frágil, solo que ella es más frágil. Y entonces si no la trata de esa manera, su oración será estorbada. Es decir, que cuando ore, su oración no llegará al Señor porque está siendo estorbada, porque no está cumpliendo con una condición que el Señor estableció. Entonces, a veces muchas oraciones no están llegando, ¿verdad? No están siendo escuchadas porque el varón no está dándole a su esposa el lugar de coheredera en el reino. Eso es bien tremendo, hermanos. Porque aún el concepto o la forma como se ha traducido el que la mujer es ayuda idónea, y aún se han hecho muchas bromas de mal gusto, diciendo que algunos dicen que es ayuda demonia o que es ayuda idiota en vez de idónea, y se han hecho muchas bromas que creo que contristan al Espíritu Santo, pero aún esa manera de haber traducido esa palabra, que en el hebreo es la palabra eser, realmente no dice ayuda idónea, dice complemento. Porque desde el momento que se le pone a ella como ayudante, eso es como un albañil, ¿verdad? Está el albañil y el ayudante de albañil. Entonces eso da la impresión como que ella es la ayudante, que él le da órdenes para que ella ayude. Eso no es así. En el corazón de Dios nunca estuvo así y no es así. Porque el hebreo dice complemento, la que rodea. Y por eso Jeremías dice que en los últimos tiempos la mujer rodeará al varón, porque en los últimos tiempos se completará la visión original de restauración y ella será lo que en el principio estuvo en el corazón de Dios, que ella lo rodeara a él para protegerlo y cubrirlo. Ella es la que rodea y la que cubre en oración. No una ayudante que está a un nivel inferior, sino una coheredera de la gracia del Señor, a quien el varón ha de estimar y tratar como a un vaso más frágil, para que su oración no sea estorbada. Otro estorbo para la oración, Marcos 11:25. Aló, los varones, no los oigo muy amén, nada.
Nada, están callados. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros vamos a orar, ya sea en nuestro aposento, en nuestro cuarto, o a la torre de oración, o el lugar que ocupemos para orar, y tenemos malestares y resentimientos y incomodidades con otras personas, y de nada sirve que oren, la oración no va a llegar a ningún lugar? Si tenemos rencores, rencillas con otros hermanos, si no tenemos una buena relación, si ha habido un incidente y no hay claridad entre nosotros, no nos hemos puesto a cuentas, de nada sirve que ore, la oración no llegará. Necesita perdonar, necesita levantarse de ahí, ir y ponerse a cuentas, perdonar, para que la oración no sea estorbada. Y puede ser que usted diga, no, pero si yo no le he hecho nada, es que allá él o ella que está molesto conmigo, no importa si usted hizo o no hizo. Si la persona está incómoda, tiene algo contra usted, usted necesita perdonar su reacción y su actitud. Si su corazón en algún momento fue afectado, fue dañado, necesita perdonar para que su oración no sea estorbada. Y si es entre esposos, peor todavía. Si entre hermanos en la casa, peor, con más razón tienen que ponerse a cuenta y no tener nada contra nadie, para que también seamos perdonados por el Señor, ¿verdad? Otro estorbo de la oración es el no saber pedir. Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si en nuestro corazón lo que está son vanidades, vamos a pedir vanidades. Pero si nuestro corazón está cimentado en la palabra de Dios y nos interesa el reino de Dios, entonces vamos a pedir cosas del reino y conforme al reino de Dios y conforme a su palabra. Entonces, cuando pedimos vanidades es que estamos pidiendo mal. Y por eso no recibimos, porque pedimos mal, conforme a los deleites de nuestro corazón, dice después otro verso en Santiago. La manera de pedir bien es pedir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha establecido y lo que el Señor promete. Mire, hermano, yo sé que Dios puede prosperarnos todo lo que Él quiera, yo no estoy en contra de la prosperidad, pero realmente el Señor en su palabra solo nos promete o se compromete a darnos vestido para vestir, comida para comer, dice, y llevarnos con bien a la casa de nuestros padres, dice, como dijo Jacob. O sea, el compromiso del Señor es que no haya justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hasta ahí llega su responsabilidad. El resto, cualquier otra cosa superflua, cualquier otra cosa que no sea prioritaria o que no sea necesaria, va a venir de acuerdo a la siembra y a la cosecha, va a venir de acuerdo a muchas otras leyes espirituales. Pero el compromiso del Señor para con nosotros es lo justo y necesario. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, su compromiso es que nuestros hijos no van a mendigar, no van a ser mendigos y van a tener lo justo y necesario. Ahora, dependiendo de nuestro compromiso con Dios, dependiendo de nuestra siembra, dependiendo de nuestra generosidad, nosotros vamos a poder cosechar bendición e ir siendo prosperados en la medida que prospera nuestra alma. Si vamos prosperando espiritualmente, el Señor nos va a ir prosperando en la medida que prospera nuestra alma. Pero hermano, ¿para qué queremos nosotros tener dinero y finanzas y riqueza si nuestra alma no prospera? Y ese dinero que llegue a nuestras manos ni lo vamos a saber administrar y va a ser para perdición de nuestra alma. Que primero Dios prospere nuestra alma y después lo demás. Pero entonces hemos de pedir bien, no conforme las vanidades, sino que conforme la palabra del Señor. Y teniendo en cuenta las necesidades del reino y las necesidades de la iglesia y las necesidades ministeriales antes de pedir. Unas recomendaciones que, número uno, quisiera que hoy lleváramos así sembrado en nuestro corazón, que de ahora en adelante el orar sea, hermanos, un valor en nuestras vidas. ¿Qué es un valor? Un valor es un principio bíblico que nosotros
practicamos o utilizamos como una forma de vida. Llega a ser un principio vital en nosotros. O sea, que el orar sea un valor establecido en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si, vamos a decir, alguien se enfermó, entonces si es un valor en mí el orar, en lugar de correr a la farmacia o en lugar de correr al médico, lo primero que vamos a decir es, vamos a orar. Y vamos a imponerle manos o vamos a reprender. Si alguien viene y me da una mala noticia y el orar es un valor en mi vida, lo primero que le voy a decir es, oremos, hermano. O si, aunque no sea hermano, permítame, voy a orar por usted. O sea, llega a ser algo encarnado en nosotros, llega a ser parte de nuestra naturaleza. El orar es nuestra manera de vida y nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, y aunque tengamos que actuar para algo, porque también hay cosas en las cuales hay que actuar, primero oramos antes de actuar. O sea que el orar viene siendo siempre una forma de vida en nosotros, para todo, orar para todo. Que si se acabó el azúcar, pues oremos, ¿verdad? Hemos tenido respuestas tan tremendas del Señor que no tenemos algo en la cocina y oramos y a la media hora aparece una hermana, un hermano exactamente con lo que necesitamos y nos quedamos viendo con la hermana Fátima. El orar funciona, hermano. Tiene que ser un valor en nuestra vida, un principio. Y luego la oración debe ser una prioridad. Prioridad quiere decir que mi comunión con Dios a través de la oración debe ser más importante que el trabajo en la obra, más importante que la relación con la familia, más importante que lo que yo tenga que hacer o que el trabajo. Estoy hablando prioridad número 1. Así debería de ser en la vida del creyente. La oración debería ser la prioridad número 1. Estoy hablando de la oración personal, que es la comunión íntima con nuestro Dios. Eso debería de ocupar el primer lugar en nuestra agenda, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Lo primero de lo primero, orar, prioridad número 1, tener comunión íntima con nuestro Dios. Y debería de ser prioridad también en cuanto a hacerlo al principio del día o al solo despertarnos, y también que sea lo más importante. Luego, otra recomendación es que debemos desarrollar, si no la tenemos, debemos desarrollar una vida de oración. Esta vida de oración debe de basarse en 3 cosas, hermano. Compromiso. ¿Compromiso con quién? Con el Señor, ¿verdad? Es una relación de compromiso o de pacto. Debe estar basada en disciplina y en perseverancia. 3 cosas importantes. Compromiso, yo tengo un compromiso con el Señor de que nos vamos a encontrar todos los días a tal hora. Entonces el compromiso, luego la disciplina de que lo voy a hacer constantemente y conforme hemos pactado, y la perseverancia de que no lo voy a hacer una semana sí y otra no, sino que lo voy a hacer continua y perseveradamente o perseverantemente todos los días de mi vida. Debe de ser una forma de vida. Estas son las recomendaciones para que a partir de este día usted pueda hacer pactos con el Señor, usted pueda tomar decisiones con el Señor en relación a su vida de oración. Porque si la oración es la prioridad número 1 del creyente y nosotros no estamos teniendo la oración como prioridad y no estamos desarrollando una vida de oración, seremos creyentes endebles, seremos cristianos no formados, no transformados, porque cuando venimos a esa relación íntima con el Señor, vamos siendo transformados en su presencia. Allí en la intimidad con Él es que podemos desnudarnos y descubrirnos y presentarnos tal y como somos. Y entonces Él comienza a ministrarnos y comienza a decirnos qué cosa cambiar, qué cosa hacer, qué cosa no hacer. Entonces necesitamos eso como una prioridad para ser creyentes fortalecidos, creyentes transformados, que la luz del Señor nos está cambiando continuamente. Quiero dejarles con algo que es uno de los textos que más me ha impresionado en lo que estamos estudiando del libro de los Hechos. Yo sé que a ustedes también, Hechos 4:31. Yo quiero que meditemos un poco en el efecto que puede tener la oración, no solo en nuestras vidas, sino en nuestra iglesia, en nuestra ciudad.
Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo orarían esos hombres y mujeres? ¿Con qué corazón orarían? Que estaban ahí unánimes, juntos, congregados. Pero ¿de qué manera orarían? Que el lugar tembló, hermanos. Tembló por el poder de Dios. El corazón de ellos ligado al corazón de Dios produjo un temblor, un terremoto. Y ese temblor era solo la señal o el anuncio de la venida del Espíritu Santo sobre los que estaban ahí reunidos. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que este lugar tiemble y que todos sean llenos del Espíritu Santo? Si usted lo desea, debemos de empezar por orar. Debemos de empezar por una vida personal de oración y luego una vida congregacional de oración. Debemos de empezar por tener un mismo ánimo, un mismo sentir, un mismo espíritu, para que cuando estemos congregados unánimes juntos orando, entonces el Espíritu Santo pueda derramarse y pueda haber un temblor que estremezca nuestras vidas de una manera espectacular. Yo quiero esta mañana instarle, retarle, exhortarle para que hoy sea un día de nuevos comienzos para usted en cuanto a la oración. Yo quiero invitarle, quisiera invitar a mis hermanos de alabanza, pero yo quiero invitar a todos aquellos que quieran hoy hacer un nuevo compromiso, un pacto con el Señor, que quieren, que han deseado, pero quizá no han sido perseverantes o no han sido disciplinados, no han sido persistentes, pero que hoy el Espíritu de Dios le ha dado convicción a través de la Biblia, de la palabra de Dios, que es necesario orar, que debe orar sin cesar, que debe orar en todo tiempo. Y hoy dice: yo quiero comenzar este día. Yo quiero invitarle a que usted venga al frente para hacer usted un compromiso personal con el Señor. Porque usted quiere ser una persona de oración, porque usted quiere que su vida cambie, usted quiere que su iglesia sea mejor, usted quiere que su comunidad y su familia sea mejor. Y yo quiero invitarle a hacer un compromiso con el Señor hoy. Si usted quiere iniciar una vida constante de oración, quizá usted reconoce que ha fallado, que le ha sido difícil, pero usted está convencido y convencida hoy que la vida de oración es necesaria y que a través de una vida de oración usted será bendecido y bendecida, su casa será prosperada, el Señor responderá a muchas de sus inquietudes. Y no quiero que venga por venir, sino que venga de verdad con un corazón sincero delante del Señor, con un corazón humillado, con un corazón contrito delante de Él, con un deseo de entrar en un compromiso con el Señor, diciéndole al Señor con sus propias palabras. Empiece a hablarle ahí al Señor y dígale con sus propias palabras que usted necesita de Él, que usted quiere un cambio en su vida, que usted quiere comenzar a ser una persona de oración constante, continua, que usted quiere un compromiso con Él. Usted quiere adquirir hoy un compromiso. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Comience a hablar usted con el Señor. Comience a decirle, hermano, hermana, que usted quiere, que usted desea, que hoy es el buen día para comenzar, que hoy es el día agradable para comprometerse con Él, que hoy es el día que usted quiere tomar decisiones en cuanto a su vida de oración, que comenzará allí en la recámara secreta, en el cuarto, comenzará a tener un tiempo de oración. Quizá es poco el tiempo que ora, pero usted hoy quiere comprometerse con Él y quiere aumentar ese tiempo de comunión personal con el Señor. Si solo ora 10 minutos, comprométase por 20. Si ora 20, comprométase por media hora. Si solo tiene oración privada y personal, comience a venir a tener un tiempo de oración congregacional.
pero que su vida sea una vida continua de oración basada en el compromiso, basada en la disciplina, en la perseverancia. Señor, sabemos que la oración es el medio que tú usas, Señor, para comunicarte con nosotros, para mantener la comunión con tus hijos y tus hijos contigo. Queremos que tú fortalezcas, Señor, esta iglesia en la oración. Queremos, Señor, pedirte que tú levantes las manos cansadas y las rodillas endebles. Que tú fortalezcas, Señor, la vida de mis hermanos. Por favor, Señor, fortalece la vida de oración de esta iglesia. Reconocemos que necesitamos orar más. Reconocemos, Señor, que todo avivamiento está basado en una vida de oración. Reconocemos, Señor, que cuando el pueblo ora unido, el poder viene y el Espíritu Santo desciende. Reconocemos, Señor, que necesitamos orar más. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu capacidad, de tu fuerza en nosotros. Señor, aumenta la vida de oración en la iglesia, a nivel personal y a nivel congregacional. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda comenzar a orar más. Que tu palabra cobre vida en nosotros este día, Señor. Y que seamos avivados y animados para comenzar a orar más tiempo y estar en tu presencia, Señor. Padre, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Trae una revelación personal a cada corazón. Trae una revelación personal a cada uno de mis hermanos que están aquí enfrente, Señor. Revélate a cada uno de ellos, por favor. Impacta sus corazones. Ministra su interior, Señor. Y cada quien reciba su personal y propia revelación del tiempo que va a orar, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer. Sabemos que este es un asunto entre tú y cada uno de nosotros. Espíritu Santo, muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias porque tú anhelas tener comunión con nosotros. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Métenos en la unidad de tu Espíritu. Métenos, por favor, en la unidad en tu propio corazón, Señor. Y aumenta el tiempo de oración en este lugar. Señor, que la torre de oración pueda ser estremecida. Aquello para lo cual tú nos diste esa torre, aquello por lo cual tú nos dijiste, Señor, que lo primero que hiciéramos en este lugar era levantar una torre de oración. Porque tú quieres que seamos un pueblo que ore, un pueblo que desate el poder a través de la oración. Porque tú quieres un pueblo continuamente humillado y quebrantado delante de ti, Señor. Padre, que podamos entender tu propósito. Porque tú nos dijiste que seríamos un pueblo de guerra, un pueblo guerrero, un pueblo intercesor. Pero ¿cómo seríamos intercesores y guerreros, Señor, sin orar? Padre, entendemos que la base, el fundamento para que se cumpla, Señor, el diseño profético para este ministerio es que comencemos a orar y a estar en comunión contigo. Que oremos más, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, revélate a nosotros, revélate a nuestras vidas. Injértanos, Señor, que podamos encontrar el deleite en la oración, que podamos deleitarnos en la oración, en la comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te honramos, Dios, y te bendecimos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendice a cada uno de estos hermanos que ha venido, Señor, con un corazón dispuesto para empezar, para un nuevo comienzo, para un nuevo inicio, un nuevo principio, Señor. Gracias, Padre. Hermanos, hay un canto muy viejito, pero que es de mucha bendición. Yo quisiera que lo entonáramos. Quizá hermana Mirlen lo sabe, o a lo mejor los hermanos Elías y Oscar también, que dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Yo quisiera que mientras lo cantamos, lo creamos, porque hermanos, si hablamos con Dios, aún las circunstancias cambiarán orando. Cualquier necesidad Él te responderá orando. Yo puedo percibir que aquí hay hermanos que cuando Dios los llamó,
Oraban mucho tiempo, estaban ahí en la presencia del Señor. Pero luego otras cosas comenzaron a surgir y comenzó a menguar su tiempo de oración, su vida de oración. Hoy es un tiempo de retomar. Hoy es un tiempo de retomar ese camino, hermanos. Hoy es un tiempo de comenzar a andar por la senda antigua donde Dios les llamó. Ingrid, Dios te ha llamado a ser una guerrera de oración. Tienes que retomar ese tiempo. Dios quiere hacer cosas grandes a través de ti. Hay muchos aquí que necesitan hoy retomar esa responsabilidad. Algunos dirán, yo soy ama de casa, no puedo salir de mi casa, no puedo venir a la torre, pero puede orar en su casa. Puede orar mucho en su casa y su oración será de bendición y desatará la gloria de Dios. Y cuando usted ha orado mucho en su casa y usted viene aquí, la gloria de Dios se derrama porque usted viene con un corazón que ha sido ministrado en la presencia del Señor. Padre, gracias. Vamos a cantar. Cantémoslo con todo el corazón, hermanos. Yo creo que es verdad lo que ese canto dice. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad tú puedes superar. Orando, meditad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendito mi Señor, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier